Mi esposa dijo que era un viaje de chicas. Encontré 2 boletos y envié la prueba a la esposa de él y a su jefe. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pronunciadas con una sonrisa tan dulce que podría haber podrido los dientes. He reservado una pequeña escapada para mí, anunció Jessica, dando vueltas por nuestra cocina con una energía que no le había visto en meses. Un crucero solo para chicas al Caribe. 7 días de pura relajación. Levanté la vista de mi portátil, donde había estado revisando los informes trimestrales, y estudié a mi esposa de 6 años mientras prácticamente bailaba sobre las puntas de sus pies. El entusiasmo era inusual. Jessica nunca había sido del tipo de persona que toma vacaciones espontáneas. Era la mujer que planificaba nuestras cenas de aniversario con 3 meses de antelación y codificaba por colores nuestro calendario compartido. Qué repentino, dije con cuidado, manteniendo mi voz neutral. ¿Cuándo decidiste esto? Oh, ya sabes cómo ha estado el trabajo últimamente. He estado muy estresada con el nuevo proyecto. Y cuando Melissa mencionó esta oferta de crucero, hizo un gesto despectivo con la mano, dirigiéndose ya hacia el frigorífico para servirse una copa de vino. Simplemente pensé, ¿por qué no? Merezco un poco de diversión, ¿no crees? ¿Melissa? Conocía lo suficiente a las compañeras de trabajo de Jessica, y Melissa Chen tampoco era exactamente el tipo de persona que va de crucero. Era la gerente de contabilidad que llevaba ensaladas a las fiestas de la oficina y se iba precisamente a las 5 todos los días para recoger a sus hijos de la guardería. Por supuesto que mereces divertirte, respondí, cerrando mi portátil. ¿Cuándo es? La semana que viene. Sé que es con poca antelación, pero por eso era una oferta tan buena. La sonrisa de Jessica se ensanchó, pero algo en ella parecía ensayado. En realidad, son solo 5 días. Vuelo de ida el lunes, crucero de martes a sábado, y vuelo de vuelta el domingo. La semana que viene, repetí. Yes, tenemos la fiesta de aniversario de los Henderson el sábado. Oh, vaya. Lo olvidé por completo. Pero lo entenderán, ¿verdad? Quiero decir, esta es una oportunidad única para mí de simplemente respirar. Ya sabes lo duro que he estado trabajando. Y yo lo sabía. Jessica había estado trabajando hasta tarde 3 noches a la semana durante los últimos 2 meses, llegando a casa agotada y distraída. Había estado estresada por la nueva campaña de marketing para su cliente más importante, revisando constantemente su teléfono y atendiendo llamadas a horas extrañas. O eso me había dicho ella. ¿Quién más va?, pregunté, levantándome para reunirme con ella en la cocina. Solo las chicas del trabajo. Melissa, obviamente, y Sara de Recursos Humanos, y creo que Katie de Diseño podría unirse. Dio un gran sorbo de vino, sin mirarme directamente a los ojos. Será genial desconectar, ya sabes, sin estrés del trabajo, sin responsabilidades, solo sol, margaritas y charla de chicas. La forma en que lo dijo sonaba como si hubiera practicado las palabras. Había algo demasiado pulido en su explicación, demasiado perfectamente casual. Suena increíble, dije, y lo decía en serio. Si Jessica necesitaba tiempo libre para descomprimirse, yo la apoyaba. Llevábamos juntos el tiempo suficiente como para confiar en ella por completo. Definitivamente deberías ir. El alivio inundó su rostro tan rápidamente que casi no me di cuenta. ¿De verdad? ¿No estás enfadado? ¿Por qué iba a estar enfadado? Trabajas duro. Te mereces unas vacaciones. Solo te echaré de menos. Dejó su copa de vino y me rodeó con sus brazos, su cuerpo fundiéndose contra el mío con una calidez genuina por primera vez en semanas. Te quiero mucho, Mike. Eres el mejor esposo del mundo. Mientras la abrazaba, respirando el aroma familiar de su champú, sentí que el nudo de tensión en mi pecho se aflojaba. Quizás estaba siendo paranoico. Quizás realmente solo necesitaba un tiempo a solas con las chicas. Pero esa noche, mientras Jessica tarareaba felizmente mientras empacaba su ropa de crucero, no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La primera señal de advertencia llegó a la mañana siguiente. El teléfono de Jessica vibró durante el desayuno, y cuando miró la pantalla, todo su cuerpo se puso rígido. ¿Trabajo?, pregunté, untando mantequilla en mi tostada. ¿Qué? Oh, sí, trabajo.
Rápidamente volteó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Solo cosas aburridas de la campaña. Pero yo había visto su expresión antes de que ocultara la pantalla. No era la mirada de alguien que lee sobre proyecciones trimestrales o reuniones con clientes. Era la mirada de alguien que lee algo que hace que su pulso se acelere. La segunda señal llegó esa noche. Jessica siempre había sido despreocupada con su teléfono a mi alrededor, dejándolo en la encimera mientras se duchaba, pidiéndome que revisara sus mensajes mientras conducía, pero de repente estaba pegado a su costado. Se lo llevaba al baño, lo mantenía boca abajo durante la cena, y la sorprendí escribiendo respuestas debajo de la mesa mientras veíamos Netflix. ¿Todo bien?, pregunté durante una sesión de mensajes particularmente intensa que duró un episodio entero de nuestra serie. Oh, sí, perdón. Solo coordinando los detalles del viaje con las chicas. ¿Las chicas? Seguía mencionando a las chicas, pero nunca especificó quién más allá de Melissa. Cuando le pregunté por Sara de Recursos Humanos, Jessica pareció confundida por un momento antes de recordar que la había mencionado. La tercera señal fue el viaje de compras. Jessica nunca había sido de las que compran ropa nueva para las vacaciones. Era práctica, sensata. Usaba el mismo traje de baño negro cada verano y empacaba los mismos vestidos de verano para cada viaje. Pero el jueves, llegó a casa con 3 bolsas de compras y una sonrisa secreta. ¿Qué compraste?, pregunté, señalando las bolsas. Solo algunas cosas nuevas para el crucero. Me di cuenta de que mis trajes de baño son todos viejísimos. Agarró las bolsas de forma protectora. Nada emocionante. Pero cuando pensó que no estaba mirando, la vi sacar un diminuto bikini rojo que dejaba casi nada a la imaginación. Esto no era una compra para un viaje de chicas. Era una compra para verse sexy para alguien en específico. La cuarta señal fue la más condenatoria, el chat grupal que no existía. Conocía los hábitos de mensajería de Jessica mejor que nadie. Cuando planeaba noches de chicas o eventos de trabajo, su teléfono vibraba constantemente con mensajes de grupo. ¿Quién traía qué? ¿Dónde encontrarse? ¿A qué hora salir? Su teléfono se iluminaría cada pocos minutos con respuestas y reacciones de emojis y el constante parloteo de mujeres coordinando planes. Pero a medida que se acercaba el crucero, su teléfono permanecía misteriosamente en silencio. Los pocos mensajes que recibía llegaban individualmente, y siempre inclinaba la pantalla lejos de mí antes de responder. Sin chat grupal, sin coordinación masiva, sin mensajes de planificación emocionados de las chicas. Solo mensajes de texto individuales y secretos que la hacían sonreír de formas que no había visto en meses. Para el viernes por la noche, mientras Jessica empacaba sus nuevos bikinis y susurraba a su teléfono en el baño, supe con una certeza helada que esto no era un viaje de chicas en absoluto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? El sábado por la mañana, Jessica salió temprano para lo que afirmó ser una manicura previa al crucero con Melissa. Esperé exactamente 15 minutos después de que su coche desapareciera por nuestra calle, y luego abrí mi portátil. Nuestra cuenta compartida de Google había sido una comodidad cuando nos mudamos juntos por primera vez. Calendarios compartidos, almacenamiento de fotos compartido, correo electrónico compartido para facturas y cosas del hogar. Con los años, ambos nos habíamos vuelto perezosos en cuanto a mantener vidas digitales separadas. Jessica reenviaba correos electrónicos de confirmación a nuestra cuenta compartida por costumbre, y yo nunca lo había pensado 2 veces. Hasta ahora. Abrí Gmail y busqué cualquier cosa relacionada con cruceros del último mes. Lo que encontré hizo que se me helara la sangre. Correo electrónico de confirmación de Royal Caribbean. Crucero de 7 días al Caribe con salida el lunes. 2 pasajeros, Jessica Harrison, David Chen. David Chen. Me quedé mirando el nombre, mi mente corriendo a 1000 por hora. David Chen trabajaba en la empresa de Jessica, pero no en su departamento. Trabajaba en Ti, un tipo tranquilo de unos 30 años, a quien había conocido exactamente una vez en la fiesta de Navidad de la empresa. Casado con una mujer agradable llamada Linda, padre de 2 niños pequeños. La reserva se había hecho hacía 6 semanas. 6 semanas de Jessica planeando este viaje de chicas espontáneo. 6 semanas de mentiras. Revisé más correos electrónicos, con las manos temblando mientras las piezas encajaban. Confirmación de hotel para la noche del domingo antes del crucero.
Una habitación, 2 huéspedes. Confirmaciones de vuelo, asientos 12A y 12B. Pasajeros, Jessica Harrison y David Chen. Habían reservado todo juntos. Vuelos, hotel, camarote del crucero. Esto no era una aventura que se hubiera desarrollado recientemente. Esto había sido planeado durante más de un mes. Pero seguí cavando, y lo que encontré a continuación fue peor que la reserva del crucero. La cuenta de Google Fotos de Jessica se sincronizaba con nuestro almacenamiento compartido. Fotos que había tomado pero no había compartido conmigo. Capturas de pantalla de conversaciones de texto. Los mensajes se remontaban a 3 meses atrás. David, no puedo dejar de pensar en anoche. Jessica, yo tampoco. Mike vuelve a trabajar hasta tarde esta noche. David, odio que tengamos que escondernos así. Jessica, pronto no tendremos que hacerlo. El crucero nos dará tiempo para resolver las cosas. David, ¿qué le vas a decir a Mike? Jessica, que es solo un viaje de chicas. Es tan confiado. Nunca lo cuestionará. David, me siento mal por mentirle a Linda también. Jessica, no estamos haciendo daño a nadie mientras no lo sepan. Después del crucero, resolveremos cómo manejar todo. Revisé meses de mensajes, cada uno una puñalada en mi pecho. Se habían estado reuniendo para almorzar, quedándose hasta tarde en la oficina juntos, planeando su futuro mientras yo trabajaba hasta tarde para mantener un matrimonio que creía sólido. La peor parte no era la infidelidad en sí. Era como hablaban de mí. Jessica, Mike no se entera de nada. Anoche, me preguntó si quería planear unas vacaciones juntos este verano. Tuve que morderme la lengua para no reír. David, ¿sospecha algo? Jessica, ¿Mike? Ni de broma. Confía en mí por completo. A veces pienso que es demasiado bueno para su propio bien. David, suerte para nosotros. Jessica, sí, suerte para nosotros. Demasiado bueno para mi propio bien. Ingenuo. Se estaban riendo de mí mientras yo pagaba nuestra hipoteca y planeaba noches de cita y le creía a mi esposa cuando decía que estaba trabajando hasta tarde. Estaba sentado en nuestra cocina, en la casa por la que había trabajado 60 horas a la semana para poder pagar, leyendo cómo mi esposa y su amante planeaban su escapada romántica a mi costa. Porque, por supuesto, Jessica había reservado todo con nuestra tarjeta de crédito conjunta. La rabia que me llenó no era ardiente y explosiva. Era fría, calculadora y absolutamente letal. Jessica pensaba que yo era demasiado bueno, demasiado confiado, demasiado ingenuo para darme cuenta de lo que estaba sucediendo justo debajo de mis narices. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Cuando Jessica llegó a casa de su manicura, yo estaba exactamente donde me había dejado, sentado en la mesa de la cocina con mi portátil, aparentemente trabajando en los informes trimestrales. ¿Qué tal tu día, cariño?, preguntó, besando la parte superior de mi cabeza. Sus uñas estaban, en efecto, recién hechas, pintadas de un coral brillante que combinaba con el nuevo bikini que la había visto empacar. Productivo, dije, sin levantar la vista de la pantalla. ¿Qué tal tu tiempo con Melissa? Genial. Estamos muy emocionadas por mañana. Apenas puedo dormir. Estoy tan lista para relajarme y desconectar. Desconectar. Claro. Desconectar de su matrimonio mientras conectaba con David Chen de maneras que destruirían a 2 familias. Me alegro por ti, dije, y lo decía en serio. Jessica iba a tener exactamente el viaje que se merecía. Has estado trabajando muy duro últimamente. ¿Necesitas esto? Me sonrió radiante, y por un momento vi a la mujer de la que me había enamorado hacía 8 años. Antes de las mentiras, antes de la traición, antes de que decidiera que demasiado bueno era algo para explotar en lugar de apreciar. Te voy a echar de menos, dijo, pasando sus dedos por mi pelo. 7 días enteros sin mi esposo. Yo también te echaré de menos, respondí. Pero volverás antes de que te des cuenta. Esa noche, mientras Jessica tomaba una larga ducha y continuaba con sus mensajes secretos, hice mis preparativos. Primero, llamé a nuestro banco. Como cotitulares de la cuenta, tenía todo el derecho a poner un bloqueo temporal en nuestras tarjetas de crédito y cuentas.
Le expliqué al representante de servicio al cliente que había notado alguna actividad sospechosa y quería garantizar nuestra seguridad financiera mientras mi esposa estaba de viaje. Marcaremos las cuentas de inmediato, señor Harrison. Cualquier intento de cargo será rechazado hasta que usted llame para verificarlos. Perfecto. A continuación, accedí a nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida en línea y descargué 6 meses de extractos. La aventura de Jessica estaba documentada en blanco y negro. Almuerzos caros en restaurantes románticos, cargos de hotel de tardes en las que había afirmado estar en reuniones con clientes, compras en tiendas de lencería de las que nunca me había beneficiado. La evidencia era abrumadora y condenatoria. Luego, redacté 2 correos electrónicos. El primero fue para Linda Chen, la esposa de David. Había encontrado su dirección de correo electrónico a través del directorio de la empresa. Trabajaba a tiempo parcial en una clínica veterinaria al otro lado de la ciudad. El asunto era simple, sobre el viaje de negocios de su esposo. Programé ambos correos para que se enviaran a las 8 de la mañana. Del lunes por la mañana, exactamente cuando Jessica y David estarían embarcando en su vuelo. Cuando fuera demasiado tarde para que cambiaran sus planes o cubrieran sus huellas. Finalmente, busqué abogados de divorcio. Encontré al mejor de la ciudad, leí reseñas, verifiqué su historial. Llamé y dejé un mensaje de voz solicitando una consulta para el martes por la mañana. Para cuando Jessica salió del baño en su pijama de seda, yo había preparado sistemáticamente la destrucción de su engaño cuidadosamente planeado. «Estás despierto hasta tarde», observó, metiéndose en la cama a mi lado. «Solo terminando un poco de trabajo. Quiero que mañana esté completamente libre para poder despedirte como es debido». Se acurrucó contra mí y sentí su cuerpo relajarse mientras asumía que sus mentiras habían funcionado a la perfección. «Te quiero, Mike», susurró en la oscuridad. «Yo también te quiero», respondí. Y en ese momento, me di cuenta de que era verdad. Yo la amaba. O al menos, amaba a la mujer que pensé que era. La mujer que nunca me habría traicionado de una manera tan completa, tan calculada, tan cruel. Esa mujer valía la pena ser amada. La mujer que yacía a mi lado, planeando pasar la próxima semana en los brazos de otro hombre mientras yo trabajaba para pagar sus facturas, era una extraña con el rostro de mi esposa. Y los extraños no merecen la protección de mi amor. El lunes por la mañana amaneció claro y brillante, un tiempo perfecto para un crucero por el Caribe. Jessica se despertó tarareando, prácticamente vibrando de emoción mientras revisaba por última vez su maleta. «No puedo creer que esté haciendo esto», dijo, girando frente al espejo de nuestro dormitorio con un vestido de verano que nunca antes había visto. «¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí?» «Te lo mereces», dije, observándola maquillarse con más esmero del que había mostrado en meses. «Has estado trabajando muy duro». La ironía no se me escapaba. Estaba poniendo tanto esfuerzo en su apariencia para David Chen mientras yo recibía su atención cansada y distraída al final de cada día. La llevé al aeropuerto, interpretando el papel de esposo comprensivo una última vez. En la zona de salidas, la ayudé con su equipaje y le di un beso de despedida. «Pásalo increíble», le dije, abrazándola fuerte. «Toma muchas fotos». «Lo haré. Te enviaré un mensaje cuando aterricemos. No te preocupes por escribirme demasiado. Solo concéntrate en relajarte y divertirte con las chicas». Su sonrisa era tan brillante que podría haber iluminado el aeropuerto. «Te quiero mucho, Mike. Gracias por ser tan comprensivo». «Yo también te quiero, Yes». La vi desaparecer por el control de seguridad, arrastrando su maleta llena de bikinis y mentiras hacia su puerta de embarque. Nunca miró hacia atrás. 30 minutos después, estaba en mi coche cuando mi teléfono vibró con un mensaje. «Embarcando ahora». «Melissa está tan emocionada que apenas puede estarse quieta. Te llamaré cuando lleguemos a Miami». «¿Melissa?» Incluso en sus últimos momentos de engaño, Jessica no pudo evitar mantener la mentira. Conduje a casa y esperé. Exactamente a las 8 de la mañana, mientras el vuelo de Jessica y David despegaba de Miami, mis correos electrónicos cuidadosamente elaborados hicieron su efecto. La primera respuesta llegó a las 8:47 de la mañana. Linda Chen llamando a mi móvil. «Señor Harrison, soy Linda Chen. Acabo de...».
Recibí su correo. Lo siento mucho, Linda. Pensé que merecía saberlo. ¿Es esto real? ¿Estas capturas de pantalla, estas reservas, está sucediendo de verdad? Me temo que sí. Encontré todo en nuestra cuenta de correo compartida. Han estado planeando esto durante semanas. El sonido que hizo fue mitad sollozo, mitad rabia. Ese cabrón. Ese cabrón mentiroso e infiel. Me dijo que iba a una conferencia de tecnología en Seattle. Incluso me mostró el itinerario falso. Lo siento. Sé que esto es devastador. No, no se disculpe. Gracias. Gracias por decirme la verdad. He sospechado que algo iba mal durante meses, pero cada vez que le preguntaba, me hacía sentir como una loca por cuestionarlo. ¿Qué va a hacer usted? Voy a llamar a un abogado hoy mismo. Y voy a llamar a su madre para que recoja a los niños, porque cuando David regrese de sus vacaciones, se va a encontrar con las cerraduras cambiadas y los papeles del divorcio esperándole. La segunda respuesta llegó de Recursos Humanos a las 10:15 de la mañana. Un correo formal acusando recibo de mi queja y declarando que se iniciaría una investigación de inmediato. Pero la respuesta más satisfactoria llegó a las 2:30 de la tarde, justo cuando Jessica y David presumiblemente se estaban instalando en su camarote del crucero. Mi teléfono sonó con el número de Jessica. Mike, llegamos bien. Miami es precioso y el barco es increíble. Ojalá pudieras verlo. Me alegro mucho de que ya te estés divirtiendo. ¿Cómo está Melissa? Está genial. Muy emocionada. Escucha, tengo que irme. Estamos a punto de zarpar y quiero instalarme, pero te quiero. Yo también te quiero. Disfruta cada minuto. Tan pronto como colgamos, me permití una sonrisa. Jessica me estaba escribiendo desde su crucero romántico con otro hombre, manteniendo sus mentiras, incluso mientras las bombas que yo había plantado ya estaban explotando en casa. La tercera llamada llegó a las 4 de la tarde. Linda Chen de nuevo. Señor Harrison, quería ponerle al día. Me puse en contacto con la oficina de David y confirmaron que usó días de vacaciones para este viaje, no un viaje de negocios. Y encontré cargos en nuestra tarjeta de crédito conjunta de cenas románticas y habitaciones de hotel que se remontan a meses atrás. Lo siento, Linda. No lo sientas. Estoy agradecida. También llamé a mi abogada y dice que tengo motivos para un divorcio contencioso basado en el adulterio. La aventura de David le va a costar todo. Bien. Hay algo más. Llamé al teléfono de David, pero saltó directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje diciéndole exactamente lo que encontré y que no se moleste en volver a casa. Cuando vuelva a encender su teléfono, se va a llevar una buena sorpresa. Ambos se la llevarán. Y señor Harrison, espero que su esposa reciba también exactamente lo que se merece. Yo también lo esperaba. Jueves por la mañana, cuarto día del crucero, mi teléfono finalmente explotó. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana. Jessica, su voz chillona por el pánico. Mike, algo va mal. Nuestra tarjeta de crédito fue rechazada ayer cuando intentamos reservar una excursión, y cuando llamé al banco, dijeron que hay un bloqueo en nuestras cuentas. ¿Qué? Qué raro. Déjame ver. Hice sonidos de tecleo en mi portátil. Vaya, qué extraño. Muestra un bloqueo de seguridad debido a actividad sospechosa. ¿Qué tipo de actividad sospechosa? No lo sé. No da detalles. Quizás alguien intentó usar nuestro número de tarjeta. Los llamaré esta mañana y lo solucionaré. Esto es un desastre. Estamos atrapados en este barco sin forma de pagar nada. Nosotros. Se le había escapado, pero en su pánico, no pareció darse cuenta. No te preocupes, cariño. Seguro que es solo un error. ¿Tienes suficiente efectivo para arreglártelas hasta que lo solucione? Algo, pero no mucho. Y la tarjeta de Melissa también está dando problemas. Me encargaré hoy. Te lo prometo. Solo intenta disfrutar del resto de tu viaje. Esto lo está arruinando todo. Estaba llorando ahora. Lágrimas reales de frustración y miedo. Planeamos esto durante tanto tiempo.
¿Y ahora? Otro desliz. Nosotros lo habíamos planeado, no las chicas. Jess, cálmate. Es solo dinero. Lo importante es que estás consiguiendo el descanso que necesitas. Tienes razón. Lo siento. Es que estoy estresada. Te quiero, Mike. Yo también te quiero. La segunda llamada llegó 2 horas después. Esta vez, Jessica sonaba genuinamente aterrorizada. Mike, algo va muy mal. David de ti acaba de venir a mi habitación completamente en pánico. Dijo que su esposa solicitó el divorcio y que de alguna manera sabe de cosas que no tienen sentido. ¿David de tu empresa? ¿Qué hace él en tu crucero de chicas? El silencio se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Mike. Jessica, ¿qué está haciendo David Chen en tu crucero de chicas? Puedo explicarlo. Te escucho. No es lo que piensas. Solo somos amigos y él estaba teniendo problemas con su esposa. Y cuando mencioné el crucero, pensó que podría ser bueno para él escaparse también. Así que, me mentiste. No mentí, exactamente. Solo sabía que podrías no entenderlo. ¿Entender qué, Jessica? Que David y yo nos hemos vuelto cercanos, pero no es una aventura. Solo nos estamos apoyando mutuamente en momentos difíciles. Su intento de manipulación era casi impresionante. Incluso pillada con las manos en la masa, seguía intentando minimizar y desviar la atención. ¿Cuán cercanos? Mike, por favor, ¿podemos hablar de esto cuando llegue a casa? Prometo que puedo explicarlo todo. No, hablemos de ello ahora. Te estás acostando con David Chen. Otro largo silencio. Jessica. Mike, yo. Estás compartiendo habitación con David Chen. No es lo que crees. Lo que creo es que mi esposa me ha estado mintiendo durante meses, reservó un crucero romántico con otro hombre, y ahora está tratando de convencerme de que es inocente. ¿Me equivoco? Empezó a llorar de nuevo. Pero estas no eran lágrimas de frustración. Eran lágrimas de alguien que finalmente había sido descubierto. Nunca quise que sucediera. Simplemente se desarrolló de forma natural. Estábamos trabajando hasta tarde juntos y conectamos y decidiste traicionar nuestro matrimonio. Iba a decírtelo después del crucero. David y yo íbamos a resolver cómo manejar todo adecuadamente. ¿Manejar todo adecuadamente? ¿Cómo divorciarse de sus cónyuges adecuadamente? ¿Cómo destruir 2 familias adecuadamente? No es así. ¿Cómo es, Jessica? Porque desde donde yo estoy, parece que has estado planeando dejarme durante meses mientras me dejabas pagar por tu vida y tu aventura. Por favor, Mike, podemos superar esto. Fue un error. No, dije en voz baja. Fue una elección. Una serie de elecciones. Y ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que disfrutes el resto de tu crucero, Jessica. Pero cuando llegues a casa, no vengas a la casa. Mike, por favor. Colgué. 30 segundos después, volvió a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz. Llamó 6 veces más esa mañana. Las ignoré todas. Los mensajes de voz que Jessica dejó durante los 2 días siguientes fueron una clase magistral sobre las etapas del duelo y la manipulación. Primero vino la negación. Mike, por favor, devuélveme la llamada. Creo que ha habido un malentendido. Sí, David está aquí, pero solo somos amigos apoyándonos mutuamente. No ha pasado nada inapropiado. Luego la ira, estás siendo completamente irrazonable. Cometí un error al no decirte que David venía, pero eso no significa que esté teniendo una aventura. Estás dejando que tu paranoia destruya nuestro matrimonio. Luego la negociación, por favor, Mike. Sé que esto se ve mal, pero juro por la tumba de mi madre que David y yo no hemos cruzado ninguna línea. Solo hemos estado hablando. Y sí, quizás nos hemos acercado demasiado emocionalmente, pero podemos arreglar esto. Por favor, solo déjame explicarte cuando llegue a casa. Luego la depresión, entiendo por qué estás enfadado.
Debería haberte dicho la verdad desde el principio. He tomado decisiones terribles y lo siento mucho, pero por favor no tires por la borda 8 años de matrimonio por un error. Finalmente, un regreso a la ira cuando se dio cuenta de que no iba a contestar, bien. Si quieres ser infantil y negarte a comunicarte como un adulto, entonces es tu problema. Pero no te atrevas a intentar pintarme como la villana aquí cuando eres tú el que ni siquiera escucha mi versión. Pero el mensaje de voz más interesante llegó el viernes por la tarde, y no era de Jessica. Mike, soy David. David Chen. Mira, sé que esto es incómodo, pero Jessica se está desmoronando y creo que ha habido un gran malentendido. Sí, nos hemos acercado y sí, quizás deberíamos haber sido más sinceros sobre nuestra amistad, pero esto no es la aventura que crees que es. Jessica te ama, hombre. Habla de ti todo el tiempo. Por favor, solo devuélvele la llamada para que podáis arreglar esto. David Chen llamándome para decirme que mi esposa habla de mí todo el tiempo mientras comparte su camarote de crucero. La audacia era sobrecogedora. Guardé cada mensaje de voz. Mi abogado los encontraría muy interesantes. Mientras tanto, las consecuencias continuaban desarrollándose en casa. Recursos Humanos había puesto oficialmente tanto a Jessica como a David en baja administrativa pendiente de investigación. Su supervisor me había llamado 2 veces más tratando de localizarlos. Aparentemente, alguien había planteado preguntas sobre informes de gastos y hojas de tiempo que no coincidían con su paradero documentado. Linda Chen había solicitado el divorcio y obtenido una orden de alejamiento temporal que requería que David se mudara de su casa familiar. También había congelado sus cuentas conjuntas y presentado una moción de pensión conyugal y manutención infantil de emergencia. David va a volver y no encontrará nada, me dijo durante una de nuestras llamadas de seguimiento. La casa está cerrada con llave, su ropa está en un almacén y no tiene a dónde ir. Casi siento pena por él. Casi. Bueno, él eligió destruir nuestra familia por una aventura con una compañera de trabajo casada. Algunas consecuencias son merecidas. ¿Te arrepientes de haber actuado tan rápido? Ningún arrepentimiento. La evidencia que proporcionaste lo hizo fácil. Mi abogada dice que la mayoría de las infidelidades son mucho más difíciles de probar, pero David y Jessica lo documentaron todo tan a fondo que es un caso ganado de antemano. Bien por ti, Linda. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando Jessica regrese? No va a volver a casa. Ya le dije que no viniera a la casa. ¿A dónde irá? Eso ya no es mi problema. El domingo por la tarde, recibí una última llamada desde el crucero. Esta vez, Jessica sonaba destrozada. Mike, atracamos mañana por la mañana. Por favor, te lo ruego. Déjame volver a casa para que podamos hablar cara a cara. Sé que he cometido errores, pero seguramente podemos superar esto. No, Jessica. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que nuestro matrimonio se ha acabado. Tú tomaste esa decisión cuando decidiste engañarme con David Chen. Tomaste esa decisión cuando me mentiste durante meses. Tomaste esa decisión cuando reservaste un crucero romántico con otro hombre y lo llamaste un viaje de chicas. No fue romántico. Ni siquiera hemos. No nos hemos acostado juntos. ¿Crees que eso importa? Traicionaste emocionalmente nuestro matrimonio. Traicionaste financieramente nuestro matrimonio. Y estabas planeando traicionar físicamente nuestro matrimonio. La única razón por la que no llegaste hasta el final es porque te descubrí primero. Por favor, Mike. Te quiero. Te elijo a ti. David no significa nada para mí. Si David no significa nada para ti, ¿por qué estás compartiendo un camarote de crucero con él en lugar de dormir en tu propia cama junto a tu esposo? No pudo responder a eso. Jessica, quiero que me escuches con mucha atención. Cuando aterrices mañana, no vengas a nuestra casa. He cambiado las cerraduras, y si apareces, llamaré a la policía por allanamiento de morada. No puedes echarme de mi propia casa. De hecho, si puedo. La casa está solo a mi nombre, ¿recuerdas? Insististe en eso cuando la compramos por razones fiscales. El silencio me dijo que había olvidado ese detalle. ¿A dónde se supone que voy a ir? Podrías probar en casa de David. Oh, espera.
Su esposa también le echó de casa. Supongo que tendréis que resolverlo juntos. Mike, por favor. Adiós, Jessica. Mi abogado se pondrá en contacto. Colgué y apagué mi teléfono. El crucero había terminado. Era hora de que comenzaran las consecuencias reales. Jessica se acercó primero a la puerta principal. David se quedó atrás junto al taxi como si estuviera planeando una escapada rápida. Intentó usar su llave, y cuando no funcionó, golpeó la puerta. Mike. Mike, sé que estás ahí. Por favor, tenemos que hablar. Abrí la puerta pero mantuve la cadena de seguridad puesta, creando el espacio justo para ver su rostro. Jessica. Mike, gracias a Dios. Por favor, déjame entrar. Necesitamos discutir esto como adultos. No hay nada que discutir. Te dije que no vinieras aquí. Esta es mi casa también. No, no lo es. La casa está a mi nombre, y tú ya no vives aquí. Su rostro se descompuso. Por favor, Mike, no tengo a dónde ir. Deberías haber pensado en eso antes de decidir ser infiel en tu matrimonio. David finalmente se acercó, luciendo incómodo pero tratando de proyectar autoridad. Mira, Mike, creo que todos necesitamos calmarnos y hablar de esto racionalmente. Casi me reí. David, no creo que estés en posición de dar consejos sobre cómo manejar esto racionalmente. ¿Cómo está Linda, por cierto? Su rostro se puso blanco. ¿Ella? Estamos arreglando las cosas. ¿En serio? Porque escuché que solicitó el divorcio y también cambió las cerraduras de tu casa. Parece que ambos estáis sin hogar ahora. Los ojos de Jessica se abrieron como platos. David, dijiste que Linda solo estaba molesta, pero que podías arreglarlo. Puedo arreglarlo, dijo David rápidamente, pero su voz carecía de convicción. ¿Puedes? Porque también escuché que te han suspendido del trabajo pendiente de una investigación de RRHH. Algo sobre mal uso del tiempo y los recursos de la empresa para tu aventura. La expresión de horror que cruzó sus rostros fue profundamente satisfactoria. ¿Cómo sabes todo esto?, susurró Jessica. Porque, a diferencia de vosotros dos, no vivo en un mundo de fantasía donde las acciones no tienen consecuencias. Sé de la investigación de RRHH porque denuncié vuestra aventura. Sé del divorcio de Linda porque fui yo quien le contó sobre vuestro crucero. ¿Tú qué? David dio un paso adelante agresivamente, pero me mantuve firme detrás de la puerta. Le envié a Linda copias de vuestros mensajes de texto y confirmaciones de reserva. Pensé que merecía saber dónde estaba realmente su esposo mientras ella estaba en casa cuidando de vuestros hijos. Jessica se desplomó en los escalones de la entrada como si sus piernas le hubieran fallado. Mike, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? Jessica, me has estado mintiendo durante meses. Reservaste unas vacaciones románticas con el esposo de otra mujer y lo llamaste un viaje de chicas. Me hiciste parecer un tonto mientras planeabas destruir nuestro matrimonio, y me preguntas cómo pude decir la verdad. Has arruinado todo, gritó David. Estábamos tratando de manejar esto con cuidado para minimizar el daño a todos los involucrados. ¿Manejar esto con cuidado? ¿Mintiendo a vuestros cónyuges y escondiéndoos a nuestras espaldas? Planeando vuestra aventura como si fuera una estrategia de negocios. Íbamos a decíroslo a ambos después del crucero, dijo Jessica desesperadamente. Íbamos a sentarnos con vosotros, Linda y tú, y explicar nuestros sentimientos e intentar encontrar una solución amistosa. Una solución amistosa donde podíais mantener vuestra seguridad financiera mientras explorabais vuestra nueva relación. Donde podíais tenerlo todo. No era así. Era exactamente así. Queríais probar vuestra aventura para ver si valía la pena dejar vuestros matrimonios. Y queríais hacerlo a mi costa, manteniéndome como vuestro plan B. El taxista tocó la bocina con impaciencia, claramente listo para dejar atrás este drama doméstico. Jessica, tienes 5 minutos para coger los objetos personales que puedas llevar, y luego tienes que irte, dije. Cualquier otra cosa se manejará a través de abogados. Mike, por favor. Llevamos juntos 8 años. ¿Es que eso no significa nada para ti? Significaba todo para mí,
hasta el momento en que decidiste que no significaba nada para ti. Abrí la puerta lo suficiente para que ella entrara, pero mantuve a David en el porche. Él no va a entrar, dije cuando Jessica miró hacia su amante. Pero no tiene a dónde ir. Tú tampoco. Lo resolveréis juntos. Jessica agarró una maleta y la llenó frenéticamente de ropa, artículos de aseo y documentos importantes. Estuvo llorando todo el tiempo, pero yo no sentí nada. La mujer que había sido mi esposa ya se había ido. Esta era solo una extraña recogiendo sus cosas. Cogeré el resto de mis cosas más tarde, dijo mientras arrastraba su maleta hacia la puerta. No, no lo harás. Todo lo que dejes atrás se donará a la caridad la próxima semana. Esta es tu única oportunidad. Echó un último vistazo a nuestra sala de estar, a las fotos de nuestra boda y vacaciones y momentos felices que ahora parecían mentiras. Realmente te quise, Mike. Todavía te quiero. No, no lo hiciste. Si me hubieras querido, no me habrías traicionado tan completamente. Las siguientes semanas trajeron un desfile de revelaciones que empeoraron progresivamente la situación de Jessica y David. Pero el descubrimiento más perjudicial llegó cuando el departamento de contabilidad señaló informes de gastos inusuales. Jessica había estado reclamando el pago de horas extras por horas que supuestamente había trabajado hasta tarde en la nueva campaña de marketing. Según sus hojas de tiempo, había estado en la oficina hasta las 10 de la noche al menos 2 veces por semana durante los últimos 2 meses. El problema era que los registros de seguridad del edificio mostraban que se había ido a horas normales en esos mismos días. Había estado mintiendo sobre sus horas extras para cobrar un pago adicional mientras en realidad pasaba esas horas de la noche con David. La investigación por fraude en los gastos llevó a cargos criminales. Jessica se enfrentaba a una posible pena de cárcel por robo por engaño. No puedo creer que estuviera robando a su propia empresa para financiar su aventura, dijo mi abogado durante una de nuestras reuniones. La evidencia sigue empeorando para ella. ¿Qué significa esto para el divorcio? Significa que no tiene ninguna baza. El adulterio ya es bastante malo, pero el adulterio combinado con fraude criminal. Tendrá suerte si evita la prisión, por no hablar de obtener algún activo del matrimonio. La situación de David era aún peor. El departamento de TI había descubierto que había utilizado su acceso de administrador para borrar las grabaciones de seguridad de los días en que él y Jessica habían usado salas de conferencias vacías para sus citas. La manipulación de registros de la empresa era un delito grave. También había estado accediendo al ordenador de Jessica de forma remota para ayudarla a cubrir sus huellas, lo que violaba unas 6 políticas de ciberseguridad diferentes, y potencialmente, algunas leyes federales sobre acceso no autorizado a ordenadores. Linda Chen me llamó con actualizaciones sobre sus problemas legales. David ha sido arrestado, dijo. Delitos informáticos, fraude, robo de servicios. Su abogado dice que podría enfrentarse a 2 a 5 años de prisión. Dios mío, ¿cómo lo estás llevando? Sinceramente, estoy aliviada. Durante meses, pensé que me estaba volviendo loca. David me estaba manipulando, haciéndome pensar que era paranoica y controladora cuando cuestionaba su comportamiento. Descubrir que tenía razón todo el tiempo. Es validante. ¿Y los niños? Son resilients. Mi hijo mayor ha estado preguntando por qué papá no puede volver a casa, pero mi abogada dice que con los cargos criminales de David, probablemente obtendré la custodia total de todos modos. Siento que tengan que pasar por esto. No lo sientas. David eligió esto. Eligió a tu esposa por encima de su familia, y ahora le toca vivir con las consecuencias. Las consecuencias seguían acumulándose. Tanto Jessica como David fueron despedidos de sus trabajos por causa justificada, lo que significaba que no había indemnización por despido ni referencias positivas. La empresa también estaba considerando una acción civil para recuperar el dinero que habían robado a través de informes de gastos fraudulentos y robo de tiempo. Su aventura, que había comenzado como una escapada romántica de sus monótonos matrimonios, se había convertido en una conspiración criminal que destruyó todo por lo que habían trabajado. Mientras tanto, yo estaba resurgiendo. Sin el estrés y la negatividad constantes de Jessica, me encontré más productivo en el trabajo, más saludable en casa, y en general, más feliz de lo que había estado en años. Había olvidado lo que se sentía al confiar completamente en las personas de mi vida.
Mis amigos y familiares se unieron a mí una vez que supieron la verdad sobre la aventura de Jessica. Las personas que inicialmente habían cuestionado mi dura reacción a su viaje de chicas ahora se disculpaban por no haberme apoyado más firmemente. No puedo creer que pensáramos que estabas exagerando, dijo mi hermana durante una cena familiar. Fraude y delitos informáticos. No solo estaba siendo infiel, se estaba convirtiendo en una criminal. Las señales estaban ahí, respondí. Simplemente confía en ella lo suficiente como para no verlas. ¿Te arrepientes de eso, de confiar en ella? Lo pensé. No. Lamento que ella no fuera digna de esa confianza, pero no me arrepiento de ser el tipo de persona que la da libremente. Así es como quiero ser. Incluso después de todo lo que te hizo pasar. Especialmente después de todo lo que me hizo pasar. Me negué a que su traición me convirtiera en alguien desconfiado y amargado. 6 semanas después del crucero, Jessica me llamó desde un número que no reconocí. Mike, por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Jessica? Necesito hablar contigo cara a cara. Hay cosas que necesitas saber sobre lo que realmente pasó. Sé lo que pasó. Tuviste una aventura. Me mentiste durante meses. Y cometiste fraude para financiar tu traición. ¿Qué más hay que saber? Es sobre David y sobre por qué realmente empecé a verlo. Algo en su voz me hizo hacer una pausa. Sonaba diferente, más pequeña, más rota de lo que nunca la había oído. ¿Qué pasa con David? ¿Podemos vernos en algún sitio? Por favor, prometo que no estoy tratando de manipularte o de volver contigo. Solo necesito que entiendas algunas cosas antes de que todo vaya a juicio. En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería del centro. Cuando llegué, apenas reconocí a la mujer sentada en el rincón. Jessica había perdido al menos 7 kilos, y no de una manera saludable. Tenía el pelo sucio, la ropa arrugada y parecía que no había dormido en semanas. Esta no era la mujer segura y radiante que se había ido a su viaje de chicas hacía 6 semanas. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a ella. Tienes 15 minutos. Mike, necesito que sepas que nunca tuve la intención de que nada de esto sucediera. La aventura, las mentiras, el fraude, nada de eso fue planeado. Jessica, tengo los mensajes de texto. Planeasteis ese crucero durante semanas. ¿El crucero? Sí. Pero no el resto. Ni el robo, ni los encubrimientos, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo sucedió? Respiró temblorosamente. David no es quien yo pensaba que era. Cuando empezamos a acercarnos, parecía tan diferente a ti, emocionante, espontáneo, peligroso de una manera que se sentía emocionante. Y, una vez que empezamos la aventura, se volvió controlador. Me convenció de que necesitábamos ser más cuidadosos, más meticulosos al cubrir nuestras huellas. Fue él quien sugirió que reclamara horas extras para explicar por qué me quedaba hasta tarde. Fue él quien borró las grabaciones de seguridad. ¿Estás culpando a David por tus elecciones? No. Estoy tratando de explicar que me manipuló para que me adentrara más y más en el engaño. Cada vez que quería frenar o decirte la verdad, me convencía de que estábamos demasiado metidos para parar. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o autocompasión. Lo que vi en su lugar fue un miedo genuino. ¿Qué pasó en el crucero, Jessica? Los primeros días fueron agradables, románticos, como me lo había imaginado. Pero cuando nuestras tarjetas de crédito fueron rechazadas y la esposa de David empezó a llamar, él cambió por completo. Se volvió iracundo, paranoico. Me culpó por no ser más cuidadosa, por no cubrir mejor nuestras huellas. Y cuando se dio cuenta de que su matrimonio había terminado y su trabajo se había esfumado, empezó a decir que todo era culpa mía. Que yo lo había seducido, alejado de su familia y destruido su vida. La ironía era asombrosa. Él también te sedujo a ti para alejarte de tu matrimonio. Lo sé. Pero David tiene una forma de reescribir la historia para hacerse la víctima. Al final del crucero, actuaba como si yo lo hubiera forzado a tener la aventura. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Después de que volvimos y no nos dejaste entrar en la casa,
Conseguimos una habitación de hotel. Pero a la mañana siguiente, me desperté y él se había ido. Se había llevado el efectivo que me quedaba y simplemente desapareció. Así que tu gran amor te abandonó en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Ella asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Renuncié a todo por él. Mi matrimonio, mi trabajo, mi casa, mi reputación. Y me dejó sin nada. ¿Por qué me cuentas esto? Porque necesito que sepas que ahora entiendo lo que tiré a la basura. Tú nunca me habrías abandonado así. Incluso cuando te hice daño, incluso cuando te traicioné, seguiste siendo más honorable de lo que David jamás fue. Eso no cambia nada, Jessica. Lo sé. No pido perdón ni reconciliación. Solo necesitaba que supieras que entiendo la magnitud de lo que perdí. Nos sentamos en silencio por un momento. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí una pizca de lástima por la mujer rota frente a mí. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Mi abogado dice que probablemente obtendré libertad condicional por los cargos de fraude si me declaro culpable y hago restitución. Me estoy quedando con mi hermana, buscando trabajo, tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida de la nada. ¿Y David? David ha desaparecido. La policía lo está buscando. Violó las condiciones de su fianza al abandonar el estado. Linda cree que podría haber huido a México. Así que también abandonó a sus hijos. Sí, junto con todo lo demás. Terminé mi café y me levanté para irme. ¿Mike? ¿Qué? Sé que esto ya no importa, pero quiero que sepas que te quise. De verdad te quise. Lo que sentí por David fue encaprichamiento, emoción, la emoción de hacer algo prohibido. Pero lo que teníamos era real. Si era real, ¿por qué lo destruiste? Porque soy una idiota que confundió la emoción con el amor y tiró a la basura lo mejor de mi vida por una fantasía. La miré por última vez. Esta mujer que había sido mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga durante 8 años antes de convertirse en una extraña que traicionó todo lo que habíamos construido juntos. Adiós, Jessica. Adiós, Mike. Espero que encuentres a alguien que te merezca. Me alejé de esa cafetería y nunca miré atrás.